Hay muchas cosas en la historia de la humanidad y muchos hechos que en apariencia parecen imposibles. Muchas cosas. Hay en Internet, gracias a Dios, ciertos relatos muy impresionantes que, ya digo, en apariencia parecen ciencia ficción, parecen suposiciones, mentiras, pero es verdad, son verdades. Pero claro, en apariencia digo, porque la humanidad no tenemos el conocimiento perfecto, exacto, de el propósito de Dios para la humanidad. El cómo nos ha hecho a la humanidad. Para muchos piensan todavía, le han falsamente enseñado que somos objeto de casualidades ciegas, de un Big Bang, que hubo una explosión hace millones de años y apareció algo, bolas de fuego y tal, y se enfriaron y llegaron a ser planetas, satélites y la Tierra, y que todo viene una evolución casual. Eso es una estupidez. Toda la creación, todo lo que vemos, no es casual nada. Nada es casual. Son creaciones perfectamente diseñadas que muestran un creador que tiene el poder de hacer maravillas. Maravillas. Son tan grandes las maravillas en nosotros mismos, en nuestro organismo, que no lo podemos entender. ¿Cómo es posible que vamos a ponernos nosotros, los humanos, como ejemplos, que nos veamos a nosotros, un ser humano con una capacidad intelectual impresionante, para hacer maravillas, para hacer objetos electrónicos, para hacer viajes a otro planeta, para digamos, controlar la Tierra, para hacer maravillas, ciudades, edificios, vehículos, objetos electrónicos y tener un cerebro tan diseñado, tan perfectamente, que no hay máquina jamás que lo pueda lograr. Por mucho que se intente. Un cerebro que tenemos billones de neuronas, billones. Y en una vida humana hay una comparación, vamos a poner que son, digamos, billones de videocasetes o de CDs para grabar información. Pues se calcula que entre billones de neuronas es muy posible que en toda una vida de 70, 80, 90 o 100 años no hayamos consumido no más de 10 neuronas. 10 disquetes, digamos, en términos más comunes, de información que grabe todo lo que tú has vivido en tu vida. Es increíble, es un cerebro que, bueno, eso, ¿cómo concibe mente humana que un cerebro así, en todos los humanos, pueda ser fruto de casualidades ciegas? De que la evolución ha ido millones de años evolucionando para hacer un cerebro humano y tal, que lo podamos dominar. Pero, ya digo, no hay máquina humana, no hay máquina. No hay máquina electrónica, lo que quiera, que pueda compararse con cerebro humano. Se dijo una vez, alguien, no me acuerdo, lo leí en un comentario hace años, que si alguna vez, y eso lo dudo, alguna vez el ser humano, los humanos, pudiéramos construir una máquina, vamos a poner electrónica, que sea comparable al ordenador, que sea comparable al cerebro humano, que sea comparable a nuestros conocimientos grabados durante toda una vida, no sería posible, no habría. Y el instrumento comparable a un cerebro humano tenía que ser tan grande como el planeta Tierra y aún así no funcionaría en comparación con un cerebro humano. Voy a poner un ejemplo para que puedan ustedes mismos, el que está viendo este vídeo, compararse, o sea, hacer esa prueba. El cerebro humano. Vamos a poner una persona, hombre o mujer, que haya viva, vamos a poner una media de 70, 80 o 90 años, vamos. Bueno, en 90 años, pues esa persona tenía una experiencia grande, desde que nació, cuando era niña, cuando iba al colegio, cuando empezó a hacer una pequeña carrera, cuando conoció a su novio, cuando se casaron, cuando tuvieron hijos, una vida de experiencias, de cosas vividas. Ahora fíjese el cerebro humano, con qué capacidad funciona
como lo vemos normal, no le damos importancia. Cada persona piensa que eso es normal. Pero piense el creador del cerebro. ¿Es normal? Vamos a poner una película. Esa persona X, esa hombre, mujer, quien sea, piense en un hecho de tu vida de muchos años atrás. Uno común. Pero que tú pienses que solamente pensar en ese día, que a lo mejor hace, voy a decir que, por ejemplo, que he hecho, un día, el día que fuiste al colegio por primera vez, de niña. Solamente decir eso, decir, piensa en ese día. Y en una milésima de segundo, aparece ese día en el cerebro tuyo. Aparece. O sea, tú te acuerdas que ibas con tu papá, llevabas al colegio, te sentabas con la maestra o un maestro y tal, te sentabas con una mesita, con otros. ¿Cómo es posible que hace 70 o más años, o 60, cuando fuiste al colegio, que tendrías a lo mejor 8 o 9 añitos, llegue en un instante de un milésimo de segundo ese momento? Si tienes miles y cientos de miles de momentos en tu vida, de haber visto, yo qué sé, del día que saliste de vacaciones, o el día que conociste a tu novio, el día que... Hay miles de experiencias grabadas. Pero que justamente que tú digas un dato, he dicho el día que fuiste al colegio, piensa en un segundo dato, por ejemplo, para que veas, y una milésima de segundo, ¡ching! El cerebro ha captado ese momento y te lo lleva a tu visión para que digas, ¿no? Otro dato, por ejemplo, que sea aún más atrás o más adelante. Vamos a ver, el día que te casaste, ya está ahí. Tú piensas, ese día no ha llegado al segundo y tu cerebro ha oído la información, ha oído, digamos, el mandato. De hecho, oye, como decir, tráeme ese día que quiero recordar quién era mi novio, dónde me casé y quién eran. Y es una milésima de segundo y te ha llegado. Y estás viéndolo. O sea, estás en tu cerebro viendo esa imagen que ibas a cierto edificio, al ayuntamiento, firmabas los libros, el matrimonio, los invitados, donde fuiste a comer. Lo estás viendo. Pero si fue hace montones de años. Pero en esos montones de años has tenido años de miles de experiencias diferentes. Que si el día que tuviste un hijo, que si el día que fuiste de vacaciones, que dónde estuviste de vacaciones. Pero esa información de cientos de miles de visiones, en una milésima lo tienes. Búsquete un ordenador. Y haga, por ejemplo, un ordenador que tenga 10.000 visitas o 20.000. Busca una visita. Verá que sí, aparecería con mucho trabajo. No en una milésima de segundo. Es un ejemplo de cómo estamos confeccionados. Lo cual quiere decir que hay cosas que no entendemos todavía en la vida. No las entendemos. ¿Cómo puede entender una persona cómo es la otra dimensión llamado cielo? Que es otra dimensión. No como han pintado religiones con angelitos tocando arpa, con unas alitas y volando. No. Son energías. Es como pintar a Dios sentado en un sitio. Muchas veces las religiones pintan a Dios, a Jehová Dios, pintado en un sillón con barba blanca y muy anciano. Pero bueno, Dios no tiene edad. El Creador no tiene un principio. El Creador ha estado siempre ahí. Otra vez más, es solamente humana, no lo asimila. No lo podemos entender. Que algo, un creador, ha estado siempre, no que tuvo un principio. Porque de tener un principio, vamos a ver, que hubiera tenido, tendrían entonces decir, bueno, pero ¿quién lo principió? Y tienes que mirar para atrás otra vez. Y el principiador del principio, y te volverías loco. O sea, no tuvo un principio, ha estado siempre allí. Y él, en un momento determinado, y hablamos de una época de billones de años, se dijo, voy a hacer firmamento, voy a hacer planetas para crear vida, voy a hacer soles, todo un sistema planetario. Cada sistema planetario, y hay billones, es una fantasía de orden. ¿Cómo piensan que puede ser la casualidad ciega? No es que casualidad se han puesto los planetas y todo en órbita, todo perfecto. Y la Tierra, miren la Tierra, nuestro planeta, donde vivimos, nuestra casa, donde estaremos siempre para toda la eternidad, en la Tierra, con la belleza que Dios ha hecho, árboles, bosques, playas bonitas, animales diversos, aves maravillosas, flores.
Todo lo que observas es ciencia, maravilla, orden. Ahora, ¿creen ustedes que eso se ha hecho solo? La casualidad ciega. ¿O ha habido un creador que ha ordenado una creación fantástica, muy ordenada, maravillosa, diversa, fantástica, para la mente, para los ojos, para la vida? Nuestro planeta, los satélites que nos circundan, ¿no? Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol, la distancia. Imagínense la distancia de la Tierra al Sol, los millones de kilómetros que habrá, ¿no? Ahora imagínense la vuelta de la Tierra a nuestro planeta constante, de rotación sobre su eje y de traslación alrededor del Sol. Ahora imagínense, llega las 24 horas, como estamos en la otra cara, por la noche, que no da el Sol, pues es oscuro. Pero sin embargo, tenemos una lámpara, la luna, que alumbra la noche y las estrellas que se pueden ver. Pero ahora imagínense que la Tierra, por ejemplo, da su rotación sobre su eje constante, así toda la eternidad. Pero no, y aquí está el Sol, aquí da igual. Y entonces en un momento determinado, se para la Tierra. Y se ha parado justo donde da el Sol. Y la otra parte se ha quedado quieta, oscuridad. Y que eso se quedará para siempre. Pues la vida en la Tierra acabaría para siempre. Sencillamente, porque la parte que da el Sol se quemaría todo. A la larga, todo el planeta, medio planeta quemado. Y la otra parte se morirían de frío y de oscuridad y la vida acabaría, porque las plantas necesitan el Sol. Esas pruebas te demuestran que hay un creador perfecto, matemático, amoroso, un creador omnipotente, que las cosas que hace salen bien. Nosotros los humanos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, no tenemos el poder de hacer planetas, pero la sabiduría que tenemos es, digamos, comparable, no igual que Dios, pero que tenemos la capacidad que no tienen las demás creaciones, animales, aves, peces, de crear cosas. Por ejemplo, un nido de un pájaro, por un ejemplo simple. Hay muchos pájaros, muchas especies, y cada pájaro, cada especie, o sea, no es lo mismo un águila que un jilguero, que un papagayo, que un loro, que diferentes, pero son aves, se califica con aves, pueden volar, pueden estar. Cada ave, en su raza, digamos, no vamos a poner un jilguero, como quiera, un águila, da igual, un ave, un jilguero, por poner, yo no conozco mucho las aves, pero hay variedad infinita, hay muchas aves que ni se conocen también. Uno va a una selva tropical y ve cada día nuevas aves que no ha visto nunca. Hay una variedad infinita, pero un ave, ¿qué capacidad tiene de procrearse? ¿Dónde han aprendido? En ningún sitio, lo llevan ya. O sea, ha nacido un polluelo, la ha criado la madre, la ha incubado, le ha dado de comer, ha crecido. Y cuando ya crece, instintivamente ya le enseñan a volar y ya vuela. Y automáticamente, ya en el momento que ya tiene la capacidad de volar solo, va a buscar pareja. El macho la hembra el macho. Y encuentra pareja y ya no aparece más en el nido, sino que hacen su propio nido y hacen su, digamos, apareamiento, ponen los huevos y los incuban, buscan alimento. Se repite el proceso para siempre. No es que un pájaro de un jilguero, dicho, que haga un nido y el niño, el pollito que nace, hace otro nido diferente, no. Hacen la capacidad del mismo nido. Como un pájaro carpintero, es un pájaro igual, pues no hace un nido, sino que con el pico va a un árbol, hace un boquete en el árbol y va quitando con el pico los sobrantes, digamos, las astillas, y hace un nido hueco en el árbol, un boquete. Y luego busca a ciertas ramitas o plumas y hace dentro un nido que sea caliente, y ya que tiene el nido, busca a la pareja, se aparean y van a ese nido y viven allí y allí. Eso no lo han aprendido, eso lo tienen los animales en su mente. En comparación, nosotros, los humanos, tenemos que aprender. Usted le coge a un niño pequeño, una niña, de bebé, y si la amamanta y tal, pero el niño no aprende a hablar si no le hablan, no le enseña. Tiene que enseñarle la mamá, el papá, a hablar. También le ayuda a andar también, y tampoco aprende a leer y a escribir, sino que tiene que aprender o de los papás o del colegio a leer el idioma local
o a escribir. Tampoco aprende cualquier cosa normal. Por ejemplo, no aprende el niño a ver las diferentes especies de cosas que le van enseñando. Tienen que enseñarle. Dice, mira, por ejemplo, esto es una corriente, una lamparilla. Aquí no toques, que te va a dar corriente. Le tienes que enseñar. Sin embargo, los animales, las aves, los peces, no les enseña a nadie. Ya lo llevan, ya lo tienen en su interior. Instintivamente lo hacen. Perfecto. Y cada pájaro hace los mismos nidos de la misma especie, los mismos. Y así sucesivamente. Y hay miles de pájaros diferentes. Es un ejemplo. Y ahora vengo al punto de la ciencia que Dios ha creado en los humanos. Tenemos una capacidad intelectual tan impresionante que, bueno, como estamos hechos para vivir la eternidad, vivir la eternidad, no aquí, un salto aquí a otro sitio, no, aquí. Dios ha hecho los humanos aquí y les dio un propósito a Adán y Eva en el Génesis, le dijo crecer y multiplicar, le dijo a Adán y Eva, y llenar la tierra de humanos, claro, y tener sujeción a los animales, las aves, para cuidar de la creación, cuidar de los animales. O sea, cuidar quiere decir, pues claro, si la tierra está invadida de animales, pero quiere decir, los humanos nos teníamos, y ya lo hemos hecho, que aparear de tal manera que llenemos la tierra. Hoy en la tierra nadie sabe cuántos miles de millones habrá, y ya está la tierra llena. Y otros miles de millones que han muerto. Estaba la tierra llena. Ahora, cuidar de los animales significa, por ejemplo, por poner un ejemplo, en tu zona. Cada uno tiene su zona, tendría su zona, su casa, digamos, sus plantaciones, lo que sea, caballos para pasear, o perritos, etcétera. Pero tendría que ver en su zona que, por ejemplo, yo me miraría, que mira, hablaría con la mujer, con los hijos, dice, ahí nos ha crecido en nuestra zona muchos, digamos, por poner un ejemplo, jirafas. Bah, pues muchas jirafas, fíjate, oye, se han apareado aquí, como hay buena comida y tal. Y entonces miraría en otra zona del vecino de enfrente o la otra, oye, mira, una casualidad, ¿qué tal va tus animales? Muy bien, oye, aquí tengo, mira, han nacido varios leones y en otros y yo, mira, te viene a preguntar una cosa, es que en mi zona tengo sí también leones, tengo varios, tantos números de leones, han apareado cada año y tal, y tengo muchas jirafas además, y en mi zona es más bien pequeña. ¿Tú tienes jirafas? Ah, pues tengo 3 o 4, creo que sí. Sí, te podría pasar a tu territorio que me han nacido muchas, otras 3 o 4. Claro, hombre, claro, venga, tráelas. Y entonces irías a por tus jirafas, venga, vale. Te entenderían las jirafas, los animales te entienden, no hablan contigo de momento, pero te entienden. Los perros, por ejemplo, son los animales muy inteligentes. Y la policía, por ejemplo, los pastores alemanes, son muy, muy inteligentes. Y los perros te entienden a ti. Difícilmente tú a ellos no le entiendes, aunque le comprendes. Por ejemplo, si tú le dices a un perro, los policías lo hacen muy bien, ¿no? Le enseñan a captar la droga para los equipajes, a captar una persona, así lleva algún armamento, si lo entiende. Hasta entienden el olor por la ropa. Si desaparece alguien, le enseñan una ropa de alguien que ha desaparecido, un niño, una niña, y la huelen, y entonces van a ciertos lugares donde el niño ha podido estar, y el perro olfatea, y si ve un sitio que está el niño, lo huele y llaman al policía, le están diciendo aquí, son inteligentes. Lo que pasa es que tienen los perros su propio idioma. Y nosotros, claro, cuando él te está diciendo aquí, te está mirando, te está llamando, y en su lenguaje, el ladrido, te está mirando y te está diciendo, y el policía lo entiende, sí, ahí. Y entonces capta que ahí ha estado el niño desaparecido en tal sitio. Nosotros somos inteligentes, pero claro, no instintivos como los animales, tenemos inteligencia. Es decir, que nosotros aprendemos, por ejemplo, la misma casa que se hacía hace 200 años, no es la misma casa o construcción que se hace hoy. Los edificios van modernizándose, o otra forma de conducción eléctrica, de gas, de temperaturas, de cristales, de lo que sea, del agua. Vamos perfeccionando hacia la eternidad. Los animales se quedan estables porque ya en su hábitat, como Dios los ha hecho, viven bien. Por ejemplo, los pájaros no necesitan ir a otro sitio, a un desierto, o no necesitan al Polo Norte. Se quedan en su lugar y se porquean en su lugar y esparcen su territorio
de esos pájaros o de otras aves semejantes. ¿Y por qué digo esto es un ejemplo de las maravillas que nos rodean? Lo digo con el sentido de que mucha gente pues le han enseñado falsamente y astutamente que bueno, que somos producto de la evolución, y al que cuenta esas barbaridades, a veces con astucia le han dado el premio Nobel, ha escrito un libro sobre el hombre neandertal que ya empezó, ya no se arrastraba, ya andaba con los pies, que ha escrito barbaridades, burradas, de millones de años cuando el hombre era mono, y eso ha confundido a la humanidad. Y han querido hacer con malicia que pensemos que somos descendientes de mono. Ah, sí, algo habrá en algún sitio, no sabemos si. A lo mejor piensan Dios en otro planeta, habrá un Dios que. El engaño de la humanidad. Y mucha gente, con malicia digo, han creado sus religiones. Preguntan al Vaticano las fortunas que ha hecho. ¿Y cómo? Ni más ni menos que enseñando a la gente que Dios, sí, Dios existe, pero que Dios te ha creado de tal manera que como tú eres un pecador, pues cuando mueres Dios te manda al infierno y allí demonios te están quemando eternamente. Pero hay una ayudita. Si tú pagas indulgencias a la iglesia, con dinero, vamos, mucho dinero, para ceremonias, entonces Dios hará una oración pidiendo y ya Dios te acortará el tiempo de quemarte vivo. En otras palabras, la burrada y bestialidad que enseña el Vaticano, la Iglesia Católica, de que la gente cuando muere va a quemarse. Y la gente con miedo, la ignorancia, digo, hostia, pues yo no. Y claro, qué persona, qué familia que ha muerto el padre, la madre, el hijo, la quien sea, pues si le han enseñado eso, piensa con miedo por mi hija, por mi padre, por mi madre, que estará quemándose, porque le han enseñado. Y la iglesia, sí, sí, y pagando, ¿cuánto vale un funeral? Ah, pues mira, por ser tú, solamente tanto dinero, pero para otro le cobro más, pero tú voy a tener consideración, pues dame tantos miles y haremos unas ceremonias que verás como enseguida Dios escucha. O sea, hay que untar a Dios con dinero, ¿no? Para que Dios le pone en la iglesia a Dios como el jefe de todos los demonios, y que Dios dice a los demonios, venga, a quemar gente, sin fin. Imagínense un Dios creador maravilloso, que ha creado maravilla, que ha creado orden, que ha creado bosques, que ha creado playas, peces de colores, ballenas, delfines, que ha creado al ser humano, que ha creado el sol, las estrellas, el aire, el oxígeno, las frutas, tantas maravillas que le ponga que Dios tiene a la humanidad para que le quemen después de muerto. No ha sufrido la gente en la humanidad mucho, para que encima después de muerto le digan que sufra más el doble. Imagínese la imagen que ha puesto del creador. Y a la vez le enseñan a la gente que la evolución es un hecho, sí. O sea, diciendo, sois mono. Luego, con tu vida, lo que tú quieras, y eres un cuerpo que te va a morir igual. Esa es la confusión de hacer inepta a la mayoría de la humanidad. Hacer personas hechos a la imagen de Dios, inteligentes somos, hacer tontos, anormal, con miedo a la muerte, a la vida, al de más allá, al no más allá. Y quiero decir con esto, al principio dije que hay muchas cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque han querido mucho malicia, con astucia, diabólicamente, que no entendamos, que seamos idiotas. Casualidades de evoluciones, que no hay futuro, que vive como puedas y después de muerto, pues ya sabes, hasta la vista. Eso, pero ellos cobrando mientras tú vives, boda, bautizo, entierro, funerales, ceremonia, misticismo, indulgencia, ¿qué? Haciendo fortuna con miedo a hacerte miedo que te vas a morir y te van a quemar. Demonios sin piedad y nadie va a escuchar nada. Y que Dios se va a reír de ver cómo se entretienen quemando mujeres, niños, niñas. Y la Inquisición, cuántos miles y cientos de miles quemó vivos. Como diciendo, mira, esto os va a pasar cuando muráis también. ¿No es cruel y diabólico y satánico? En extremo. Y eso es lo que estoy diciendo. Ahora, quiero decir un comentario sobre el principio, cosas que no entendemos, muchas cosas. El día que tengamos la capacidad, la intelectualidad, porque el cerebro es maravilloso, de comprender muchas cosas, haremos maravillas. Haremos cosas que hoy, digamos, no lo puedo creer aunque lo veas. ¿Quién iba a decirnos, por ejemplo, quién iba a decirnos hace 100 años o 200, va a poner un poco lejos, 200, bien, que alguien, imagínense alguien, un niño, una mujer, un hombre,
que estar en un mercado, en la calle, hace 200 años, comprando normal, en un mercado público o en el trabajo, y de pronto saca del bolsillo un teléfono móvil, hace 200 años. Oye, voy a llamar a mi mujer, da el número. Sí, cariño, oye, mira que está esto muy lleno de gente. Voy a tardar un poco, que es que hay una cola aquí. Sí, no te preocupes. Bueno, oye, ¿qué quieres que traje? Ah, pues tráete, compra patatas, compra cebolla y no sé qué, y leche. Sí, sí. No, oye, pues gracias por recordármelo. Y perdona que tarde un poco, que ya te digo que esto está... No, no, no te preocupes, nada. Bueno, cariño, hasta ahora. Y encima estás hablando y la mujer te está contestando. Y los que están al lado te están viendo. ¿Qué pasaría con esa gente que te está viendo que estás hablando con un teléfono móvil? Hoy lo haría cualquiera y nadie se asombraría nada. Nadie le daría importancia ninguna. Pero hace 200 años la gente y la iglesia te hubiera dicho que eres hereje, que eres un ser diabólico, que eres satánico, que eres un brujo, que tal. Y te hubieran quemado vivo. Eso la Inquisición. Quemó gente por leer la Biblia. Solo o por tener la Biblia, o por hablar de la Biblia. Decía que la Biblia es una herejía, que no la puede tener nadie. ¿Para qué? Lo decían y quemaban gente viva en la calle como ejemplo. Este tenía una Biblia en su casa, es una herejía contra la iglesia. El libro de Dios hecho para la humanidad, para que sepamos de dónde venimos, quién nos hizo, quién fue Jesucristo, el Hijo de Dios, por qué la gente muere, cuándo acabará de morir la gente, cuándo el sacrificio de Jesucristo, dice la Biblia, para que nosotros no muramos no más, que seamos eternos, como Dios quiso con Adán y Eva para siempre, que la muerte, el dolor, las desgracias desaparezcan, que la humanidad vivamos felices con los animales para toda la eternidad. El mensaje de la Biblia. Pero la iglesia no va de acuerdo con ese mensaje. Ese mensaje no lo está de comer, ¿verdad? Ese mensaje le está de comer es decir que si no, que te vas a morir. Pero tienes que bautizarte, si no, no. Entonces está bien, estás condenado por... Y si no te casas con nosotros en nuestra religión, pues... Y explotan a la gente en su ignorancia desde hace siglos y la gente se ha acostumbrado a eso. Se ha acostumbrado a qué? A la estafa, al engaño, al fraude. Y ya en tiempos más modernos da miedo a esta gente de que vamos siendo más inteligentes. El cerebro va perfeccionándose. Vamos más inteligentes, aprendemos más. Un animal no aprende. Hace lo instintivo, lo que Dios le ha puesto. Nosotros, además de Dios, aprendemos y creamos. Creamos técnicas, electrónica, vamos a la luna, vamos a diferentes lugares, creamos televisiones, creamos orden, creamos tráfico, creamos motores, creamos a la perfección. Y eso no va a parar nunca más. Ahora, el tema muy interesante que dije de la Internet. ¿Qué pasará el día? Piensa en esto, que eso sonará un poco a fantasía. Y no lo es. No lo es. Y por eso siempre cuando hablo me dirijo a la Biblia. Porque si te puedes fiar de un libro, es la palabra de la Biblia. En Génesis hasta Apocalipsis o Revelación. Todos son profecías, hechos reales, históricos, bíblicos. La vida de Jesucristo, los profetas, Adán y Eva, Moisés, es historia real. Aquí no hay manipulación que vale. Por eso la Iglesia Católica prohibía que leyeran la Biblia. Hasta que me acuerdo que en Alemania, en la Edad Media, Martín Lutero ya se vio aquello una barbaridad y digo, no, la gente tiene que leer la Biblia. Está hecho para la humanidad, hombre. Y ya Martín Lutero ya le odiaban, le querían quemar vivo también. Y a muchos los quemaron vivos por traducir la Biblia a un idioma que la gente lo pudiera leer. Señores, no decían nada contra el Quijote o contra libros por ahí de... No, no, la Biblia. El odio a Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios. Ahora vamos al tema de la perfección que le quería comentar. El ser humano no hay límites. No hay límite. ¿Dios tiene un límite? Entonces Dios tiene un día en que diga, no puedo más, ya no sé hacer más cosas. Ya. Nunca. Es todopoderoso. Todopoderoso, el adjetivo, es decir, que todo poder. No hay un límite en que diga hasta aquí. No, no. No podemos ni imaginar la perfección de las cosas que Dios puede hacer. En todos los campos. No porque la mente no lo acepta. Si solamente nos centra que Dios, el Creador, ha estado siempre, ha vivido siempre, siempre, no tuvo un principio. No sé, porque estamos acostumbrados a ver cosas que han empezado y siguen. Ahora, el detalle. ¿Qué pasará? Y ya llega, y ya se han hecho experimentos, con los viajes en la barrera del tiempo. Una vez más, hace muchos años pensaban la gente, bueno, eso viaje del... eso no es posible.
¿Cómo vamos a pasar nosotros a un tiempo pasado? ¿No? Y fíjate que veas cuando tú eras un bebé o más atrás todavía, cuando tu padre era un bebé, y decía, ¿y al futuro? Si no ha pasado todavía, ¿cómo tú puedes llegar a un sitio que no ha ocurrido nada? Eso parece en la mente humana imposible. Pero como somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no hay nada imposible. Y ya se han hecho muchos experimentos, muchos, para pasar en la barrera del tiempo, pasar a un estado, al pasado o al futuro. Voy a poner un ejemplo muy ordinario, para que tengan una idea. Vamos, yo por ejemplo, ahora estoy en Alemania. Ahora son las 10 aproximadamente. Bien, estoy en Alemania, es invierno, hace frío, como siempre, y son las 10 de la mañana. Ahora digo una cosa, yo cojo un vuelo y me voy, vamos a poner a África. Durará 2 horas, 3 horas. Bien, en África son las 10 también. Hace frío también. Es de día también. O es de noche. Es otra hora, otro clima, otra gente. Y yo digo, bueno, eso hemos pasado, estamos en la Tierra, somos nosotros, hemos cogido y hemos ido a otro sitio. Y estamos viviendo a otra hora, en otro clima, en otro lugar. O diferente, vamos a otro sitio, vamos a volar hacia Rusia. Estamos en otro sitio, la hora es otra, el tiempo es otra, y el sol no está, el clima es otro. Y la gente puede decir, bueno, sí, pero es que es otro. Pero si estamos viajando en un avión a otro lugar. Y señores, el tiempo, y entonces los viajes en la barrera del tiempo, y ya se han hecho varios, eh, muchos experimentos, y son tan graves para mucha gente el miedo que da la ciencia de que sus negocios se desaparezcan. Que se han hecho experimentos, por ejemplo, el experimento de Filadelfia fue uno de ellos. Querían hacer, y lo hicieron, desaparecer de los radares unos barcos norteamericanos con el deseo de Norteamérica e Inglaterra y otros países de liberar a Alemania del Tercer Reich y llegar a hacer un experimento en el puerto de Filadelfia que los radares, el barco que fuera lleno de militares desaparecía de los radares, que el radar no captara que hay un barco allí. Pero fue un exitazo de tal manera, pues claro, cogiendo, digamos, fórmulas matemáticas del Albert Einstein. Ya Einstein ya habló hace 100, vamos, sobre la posibilidad de viajar al futuro en sus teorías matemáticas. Nikola Tesla, otro científico, también hablaba de a qué fórmula se puede ver, se puede realizar, lo cual hace falta los elementos montables, como te puedes... ¿Quién iba a decir hace 200 años que tú un avión iba a viajar a otro lugar de la Tierra? Sería de locos. Los primeros aviones eran de cartón y de papel y de cañas, ¿no? Y hoy un avión pues te vuela en unas cuantas horas a otro continente y se acabó. Pues viaje a la verdad del tiempo es viajar a otro lugar en otro tiempo. Ya digo, he puesto un ejemplo muy ordinario, basta, pues si montas un avión, el viaje en la verdad del tiempo tienes que estar en un vehículo también, digamos, en otro artefacto para viajar. No vas a ir andando y te vas a ir, sino el avión te lleva a otro lugar, a otra hora, a otro clima, a otra gente. En la verdad del tiempo es lo mismo, es montar en un artefacto electrónico, electromagnético muy grande, y marcar un tiempo. ¿En qué lugar? Y marcar la Tierra en un ordenador grande, por ejemplo, a Jerusalén. Jerusalén, bien, ya sabes, está marcado en el lugar, una pantalla panorámica. Jerusalén, ¿en qué tiempo? El tiempo de Jesucristo. Quisiera conocer a Jesucristo. Y bueno, y ya te pones Jesucristo. En tal época, el año 30 de la tela era común, tan. Vale. ¿En qué día? Tal día que hizo, por ejemplo, los milagros, la boda de Canaán, que convirtió el agua en vino. Pues tal día aproximadamente tenía Jesucristo 30 años, unos cálculos, bien, siéntate y electrónicamente al año 30 de la era común del pasado y te desintegra todo y te lo vuelve a reintegrar en ese lugar en un instante de tiempo y apareces, claro, y estás viendo una boda y tal, y viendo los discípulos, Jesucristo, ve a Jesucristo, te entusiasta y llegas a él, le das un abrazo, Jesucristo ya sabe de quién eres, de dónde viene y ya te hablaría, ¿no? Y ya, oye, ¿qué tal el viaje? Bien, ¿qué tal va por ahí en el año 2026?
Uy, pues estamos así, así, hay problemas. Ya lo sabía yo, ya lo sabía. Bueno, pues nada, anda, ¿quieres participar en la boda? No sé, siéntate aquí. Oye, una conversación, ¿puedo hacerte una foto, señor? Claro que sí, venga. Mira que he traído un teléfono, ya sé, ya conozco. Venga, ¿quieres una foto? Venga, conmigo. Sí, contigo, con tus apóstoles. Claro, hombre, venga, haz una foto, venga. Y ya cenaba. A ver, mira, señor, y yo sé que vas a hacer agua en vino. Ah, ya lo sé. Ya lo escribieron, ¿verdad? Ya lo conoces. ¿Quieres participar? ¿Quieres beber? Claro. Bueno, vas a ver, estate quieto, ¿no? Verás cómo. Y entonces se repite la historia en la Biblia de que se había acabado el vino, de que digamos, el jefe de boda le dijo: esto no hay más vino, se ha acabado. Hemos dado todo. Y Jesucristo le dice: llena las tinajas de agua, venga. Y bueno, ¿para qué tal? Llenó las tinajas de agua en aquella boda, el jefe de boda, ¿no? Y entonces le dijo Jesucristo: ya están llenas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, tráeme un poco. Ah, de agua. Bueno, y cogió una tinaja, le dio un jarrito, aquí, y miró el jefe de agua del jarrito. ¡Ah, señor! Y cogió el jefe de agua un vasito. Oh, y señor, fue corriendo entonces, ¿qué pasa? Miren, en todas las bodas, yo soy el jefe de bodas, yo soy el experto en comprar los alimentos, el vino, y con astucia en todas las bodas. Dice, siempre ponemos el mejor vino al principio, y la gente pues viene también contenta, empieza la boda, empiezan las canciones, bailamos, cuenta historias, y comen, vientan y beben el vino. Pero cuando ya se han bebido el vino, ya 1 hora o 2 horas después ya están bebidos, ya no se dan cuenta muy bien, y entonces metemos el peor vino. Entonces ya la mitad agua, la mitad vino, y no se enteran. Y, bueno, y ahora, este vino, que tú has dicho, es el mejor vino que se ha puesto en mi vida. Entonces, el mejor vino ahora. Y entonces es un ejemplo. Y esa persona estará con Jesucristo, por ejemplo, o puede estar con Moisés, o puede ir yo que sé, a ver a Napoleón o a ver a quien sea. La barrera del tiempo es posible, porque para Dios todo es posible y nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Podemos hacer maravillas, maravillas sin fin. No habrá un día en que nuestro cerebro diga, bueno, ya no hay más, ya no sé qué más. No, no. Sino cada invento, cada propósito, cada artefacto irá de pie a otro mejor, a otro mejor. Porque igual que los edificios, no es comparable un edificio hace 1000 años que el que se haga hoy. ¿Verdad? No hay, sino hoy se hace todo moderno, muy calculado, con aire acondicionado, gas, electricidad, visiones panorámicas, acristalado, todo. Los viajes a la barrera del tiempo son reales y muchos casos que se han visto en internet y hay fotografías, por ejemplo hay un caso los años 50 de un personaje que apareció en la Quinta Avenida, ¿no? Rudolf Fenn se llamaba, y apareció y no se dio cuenta, claro, que estaba allí y se asustó, estaba desconcertado porque él venía de otro tiempo atrás. Y entonces un coche le atropelló sin dar, porque se metió en la vía pública asustado, corriendo, y le atropelló. Y los detectives de Rudolf Fenn, este personaje que está en internet mucho, dice que hicieron una averiguación, a ver quién era, que vieron que el traje era raro, llevaba un traje raro. Sería un pobrete esto que tenía, no tenía ropa a lo mejor, y zapatos de villa, de esos de hace 100 y pico de años, y que tenía tarjetas y billetes de dólares de los primeros que se hicieron ya hace más de 100 años. Tal. Y empezaron a averiguar y vieron que ese hombre sí existió, pero hace más de 100 años, y que había desaparecido y no apareció más. Y la familia lo denunció a la policía, había un acta de que tal Rodolfo desapareció, no volvió más a aparecer, y estaba allí. Y muchos casos más, muchos, de que aparecen gente que ha dejado dentro del avión, dentro de un tren, y del tren desaparece el avión. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay experimentos, voy a decirlo de una manera muy, en el futuro, hechos para el pasado, para probar el experimento en el pasado, con personas, con aviones, con trenes, con autos, con gente. Y mucha gente se asusta de decir, bueno, pero lo ve, pero no lo puede creer porque la mente no está preparada para ello. Dice, pero bueno, si esto, como decía, no es el tiempo, claro que es el tiempo. Y si no es el tiempo ahora, te están diciendo del futuro que el tiempo va a llegar. Y ese es el mensaje que te dan, de que aparecen gente, que aparecen cosas, gente en aviones, que la tripulación y los pasajeros aparecen en otro tiempo. Es como te están diciendo, chicos, que esto va a ser posible, que vamos a viajar. Igual que quien te hubiera dicho hace 200 años que hubiera sido un avión de vacaciones a Miami, desde Europa. Hace 200 años ninguno, nada.
Y sin embargo, pues hoy se puede hacer. Y estos aviones muchas veces aparecen en los viajes de la barrera del tiempo, demostrando de que sí, que lo que tú crees que es imposible es posible. Ahora voy a mostrar un texto bíblico, un texto muy interesante, de cómo te están diciendo en la Sagrada Escritura, el libro de Dios, que los viajes en la barrera del tiempo son posibles. Es como te están diciendo que es posible, no te rompa la cabeza, no te asustes. Eso será, que no lo entiendes ahora y ya está. Y voy a leer un texto bíblico muy interesante, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Lean el texto, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Piensen en esto. Esto no es una palabrería de un profeta o un discípulo que escribió lo que se le ocurrió, no, no. Esto es histórico. Mira, la Biblia no miente, esto no es un libro de fantasía de alguien que escribió lo que se le ocurrió. No, no. Y esto te está demostrando lo que te estoy diciendo ahora. La posibilidad de todo que hagamos, todo será posible para nosotros. Llegaremos a la perfección de tal magnitud que cualquier cosa que hoy digamos, esto no, es como he puesto al principio, que un teléfono móvil hace 200 años te hubieran quemado vivo en aquel día. Y hoy es posible, ¿no? Un texto en la Biblia, capítulo 17, Evangelio de Mateo, versículo 1 al 3, dice, lean, presten atención, esto no lo he escrito yo, claro, en cualquier Biblia lo haya. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieran solos. Y sigue. Y fue transfigurado, habla de Jesucristo, ¿no? Delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz. Y sigue diciendo, y miren, se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Moisés y Elías hablando con Jesucristo en aquel monte, en aquella visión. Pero si Moisés y Elías supuestamente vivieron hace más de mil y pico de años antes de Jesucristo. Y Moisés dice la Biblia que desapareció. Lo dice la Biblia, que nadie encontró, que habría muerto, que se desapareció, nadie encontró. Y que el profeta, eso es Moisés, la Biblia dice que lo había enterrado Dios en algún sitio y no apareció más, no entró en la tierra prometida. Cuando él fue el guía, digamos, que llevó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, el día que habló con Dios, Moisés, en el monte Sinaí, y Dios le mandó a Egipto para liberar a su pueblo que estaban esclavos. Bien, desapareció y vuelve a aparecer 1000 y pico años después, con Jesucristo. Y Elías, otro profeta que también desapareció. La Biblia dice, me parece en la Segunda Reyes, dice que iban siempre los profetas de la antigüedad de dos en dos. Y en un relato bíblico, me parece en la Segunda Reyes, en alguna carta, en unos libros de Reyes, dice que Elías el profeta iba con otro profeta que se quedaría, siempre por si uno caía, o se moría o le arrestaban, ¿no? Quedaba otro. Y mandaban el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Y entonces dice que Elías se iba a despedir con Huejatí, se llamaba el profeta que iba con él, siempre iban dos. Y dice que se estaban despidiendo y que un carro de fuego, que vio carros de fuego, lo vieron, carros de fuego, un carro antiguamente iban con caballos, ¿no? Pero fuego, no es que estaba el carro pegado a fuego, no. Apareció y se paró en la tierra delante de Elías. Elías le cogió su manto, que era un manto rayado, que era, todos los israelitas venían ese manto y ya es el profeta. Es una señal, ¿no? Como los reyes llevan su corona y cosas así. Y te la dio a se despidió de él, se montó Elías en ese carro de fuego y se elevó y desapareció. Eso dice la Biblia. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Dónde fue a parar Moisés? La Biblia no dice que no le vieron más, que dejó a Josué para ir a la tierra prometida guiando al pueblo de Israel, pero se quedó atrás. Y Elías, un carro de fuego, dice, se lo llevó y no volvió a aparecer. Pero aparece miles de años después Moisés y Elías hablando con Jesucristo. Eso es una forma en la Biblia de expresarte, la Biblia, las maravillas que Dios ha hecho, las maravillas que podemos hacer. Es como demostrarte, cuando aparecen mucho, muy frecuente, los casos de viajes de la barrera del tiempo, aviones que aparecen, desaparecen, trenes llenos de gente, desaparecen.
que es posible. Y es como una señal, como diciendo, no te preocupes, que esto es posible, que no hay ningún problema. Matemáticamente ya es posible, pero vuelta al principio, que hace 200, 300 años iba alguien con un teléfono móvil y le quemaba el que se decía que era un brujo, que eso era satanismo, ¿verdad? Hoy en día nadie se asusta por ver un teléfono. Los niños pequeños los llevan ya al colegio. Como antiguamente llevaban el bocadillo, ahora llevan un teléfono móvil. Y en el colegio pues llaman a la mamá, oye mamá, tal, que vengas a recoger, que llueve, tal. La ciencia ha avanzado a ese tramo. Y cosas que para nosotros, digamos, la verdad del tiempo, serán posibles. Y será una alegría fantástica, pensándolo bien, detenidamente, los viajes en la verdad del tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínense, imagínense que alguien, un esposo, ha perdido a su esposa, se quería mucho y tal cual. Bien, pues la ha perdido. O sea, bien, es una pena, no estamos hechos para morir, estamos hechos para vivir. La muerte por Adán y Eva vino a la humanidad, por Jesucristo recuperaremos la vida de nuevo y que él dice la Biblia que todos los muertos Dios los trae en la resurrección a todos, buenos o malos, todos. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28, 29, dice Jesucristo que todos los que han muerto, buenos o malos, oirán la voz de Jesucristo y se resucitarán y vendrán a la vida de nuevo, para vivir para siempre. Eso dice la Biblia. No dice la Biblia, como dice el Vaticano, que está la gente, y que Dios manda a los demonios quemar a la gente después de muerto, que torturarlo y tal, que pagando a lo mejor te libras un poco. Qué bestialidad de burradas diabólicas han enseñado a la gente. Y ya digo, la Iglesia Católica del Vaticano quemaba a la gente viva por leer una Biblia o por tener una Biblia, el libro de Dios, para que la gente aprenda quién es el Creador, la esperanza que hay de un futuro mejor, la esperanza de una vida eterna, en paz, salud y felicidad para siempre. Esas son las promesas de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida, pagó para que aquello que Adán y Eva se olvidara y bueno, tengamos la oportunidad todos, de vivir felices por toda la eternidad. Viaje en la verdad del tiempo, eso ya se ha efectuado en varios casos. Muchas veces los servicios secretos han hecho experimentos, después del experimento de Filadelfia, que han sido exitosos. Pero da miedo a los servicios secretos de mostrarlo porque, por ejemplo, se imagina Norteamérica estos viajes a la del tiempo tal que sean posibles y que un país, sea China o sea Rusia, quien sea, robe o el plan, la fórmula y lo hagan ellos y resulta que un día te aparece, por ejemplo, en Washington 10.000 carros de combate de la nada, en la verdad del tiempo los hagan pasar a ver quién los para luego. Es un ejemplo, por eso da miedo muchas veces decir los exitazos que tiene la técnica o la CIA, lo que sea, en crear estos elementos, porque la ciencia avanza. No es lo mismo las guerras actuales con una guerra de 200 años, 300, a base de espada y gritos y piedras. Por cierto, eso me hace recordar, y esto es otro tema, pero bueno, el, el, el asunto de las guerras, que hay tantas guerras ahora en todos sitios, que es señal, esta guerra, de que nos vamos acercando a la liberación de la humanidad. Jesucristo dijo que habría muchas guerras y que sería señal de que ya Dios se intervendría para acabar con las guerras y con los que las promueven. Hay interesante sobre las guerras. Las guerras. ¿Creen que estamos hechos para matarnos unos a otros? No, pero ¿quién promueve las guerras? Dice la Biblia lo dice, que ¿quién gobierna el mundo? Satanás. El gobernante de este mundo. ¿Y quién es Satanás? Un ángel rebelde que engañó a Adán y Eva y le dijo que si Dios había dicho que no comieran de ningún árbol. Y Eva le dijo, no, de este árbol solo, del árbol del Edén. Un árbol, había muchos árboles, pero uno no tenemos que comer ni tocarlo. Ha dicho Dios que si comemos morimos. Y Satanás dijo, esa es mentira. Quería ser el Dios gobernante del mundo. Dios sabe que si tú comes de este árbol, tú vas a ser como Dios. No, sabiendo lo que está bien y lo que está mal. No necesitarás a Dios preguntar para nada. Tú haz tu vida. Y luego Eva se lo dijo a Adán y ambos creyeron aquella mentira y comieron. A raíz de aquello, Adán y Eva perdieron, digamos, la posibilidad de vivir para siempre. Luego los echó de Edén y ya le dijo Dios, de ahora en adelante, dijo Adán, comerás pan con el sudor de tu frente y volverás al suelo de donde fuiste tomado. Polvo eres y a polvo volverás. ¿Dónde van los muertos? Al suelo. ¿Y cuál es la esperanza de los muertos? La resurrección. No infiernos de purgatorio, limbo y qué más.
en la explotación que ha hecho salvajemente el Vaticano y la Iglesia Católica, de enseñar brutalmente que Dios es el jefe de los demonios. Imagínense, imagínense cómo verá eso Dios. Cuando Jesucristo, alabando a Dios, la creación, cuando Jesucristo resucitó muertos, que estaban Lázaro y muchos otros, cuando Jesucristo curó todas las enfermedades, gratuitamente, claro, cuando Jesucristo alimentó masas de gente que no tenían que comer. Eso es lo que enseña el Vaticano de Jesucristo, que Jesucristo tiene demonios para que quemen gente para siempre. Como se dan cuenta, las mentiras que se han formulado tienen ya fecha de caducidad, porque los descubrimientos, si es la voluntad de Dios que saque, van a derrumbar todo. El miedo que yo les doy es fanático, es que ven que sus negocios y sus mentiras llegan a un fondo, a un pozo sin fondo, que no volverán a realizarse nunca más. Porque estamos hechos para ser felices, para vivir para siempre, para reír, para gozar, para ver la familia siempre joven, fuerte, para ver los animales en paz unos con otros, para disfrutar de cada día de la vida por toda la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que esperamos. Y por cierto, la barrera del tiempo será fantástico. Será fantástico hacer un viaje, por ejemplo, decir, oye, vamos a hacer un viaje cuando yo era pequeñito. Y verte a ti mismo en un colegio. Y, mira, ese soy yo. O sea, vamos a ver la barrera del tiempo, un actor fallecido. Todo. Oye, este viene también. Y ver al actor que ha fallecido, un actor que te caía bien, una actriz, ¿no? Y visitarla. Y dice, oye, ¿sabes qué? Oye, ¿qué sabes? ¿Vas a morir tal tiempo? No me digas, sí, pero vas a volver. Ah, pues sí. Y hablarle de esas cosas. Y fíjense, hablar con él. Sería fantástico, ¿no? Hablar con el presidente Kennedy. John Fidel Kennedy. Se lo cargaron en Dallas, 1993. ¿Qué sería fantástico de ir a él y decirle, señor presidente, no vaya a Dallas ese día? Y eso le va a causar algo. No vaya. Van a por él. Y te haga caso. Bueno, pues la cuestión es que sí, no morirá. Sencillamente no morirá. ¿Pero por qué? La historia ya se escribió. Pero el presidente está vivo. La barrera del tiempo. Es decir, tú le has salvado, la historia está escrita, pero el presidente no murió en ese tiempo. Luego la historia está mal. Han escrito algo que no sucedió. Es un ejemplo. ¿Por qué la barrera del tiempo es tan peligrosa para mucha gente? De que la historia, todo lo que han contado, es una farsa, una mentira. Y no dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Satanás tiene su fecha de caducidad. Será exterminado. Y ya lo están siendo muchos de sus demonios. Y en la humanidad llegaremos a ser, a la imagen de Dios, por toda la eternidad, felices, jóvenes, fuertes, sin fin. Esas son las promesas bíblicas. Estamos viviendo en los últimos días. Y ya Dios ya tiene previsto de que todo este dolor, todas estas angustias que hemos vivido desaparezcan. Y Dios ha dejado este tiempo, que ha sido largo para la humanidad, con un propósito. Puesto que vamos a vivir eternamente, nunca nos olvidemos de lo que hemos sufrido en estos tiempos y otros tiempos anteriores. Como la mente, he dicho al principio, el cerebro es tan capaz que no olvidaremos cosas. Entonces, cuando algún día en futuro, 1000, 10.000, 100.000 años después, te digan cómo fue la Tierra y tú recuerdes, pues mira, pasaba esto, la guerra, los políticos, la lucha, tal, lo recuerdes y lo enseñes. ¿Para qué? Como dice el proverbio, cuando uno se olvida de su historia pasada, está condenado a repetirla. Por eso, el propósito es que Dios ha dejado un tiempo para que no olvidemos de que cuando hace la gente algo contrario a la voluntad de Dios, la humanidad sufre toda ella. Y Dios ha permitido que esto pase para experiencia, para que nunca lo olvidemos en el futuro cuando seamos eternos. Imagínense que cuando seamos eternos para siempre, que alguien te diga, oye, pues si hacemos esto que Dios ha dicho, pues yo creo que eso es mentira. Esa persona que diga eso desaparece en ese instante y no vuelve, ni rastro de ella además. Dios no permitirá que se repita la historia, sino ha permitido que sucedan cosas para que aprendamos con nuestra propia experiencia lo que es hacer contrario a la voluntad de Dios. Dios no es ningún dictador, es un Padre amoroso. Por eso en el Padre Nuestro, ¿qué decimos en la oración modelo que enseñó Jesucristo?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tiene un nombre, se llama Jehová. No se llama Baal o yo sé cuántos dioses han creado religiones, los Baales de la antigua Israel que engañaron a todo Israel con la adoración idolátrica, o Buda, o Confucio, o Brahma, o Artemis, Isis, Osiris. ¿Cuántas religiones han explotado y engañado a la humanidad con religiones falsas que siempre mostraban demonios y los dioses quemando gente, los demonios siempre igual? Como el Vaticano, sigue diciendo no, que los demonios que queman gente después de muerto, pero si pagas como la mafia, pagas protección, pues a lo mejor Dios no te quema 100 años, solo 50. Este sistema ya está a punto de caramelo. Y seremos viajeros de tiempo, curiosos. En vez de viajar de vacaciones a Benidorm, pues viajaremos al pasado a ver a Jesucristo, a ver a Moisés, a ver a Abraham, a ver a Caín y Abel, o a ver a Adán y Eva. ¿Por qué no? Y saludarles. Porque a Adán y Eva los veremos también igualmente. Y a Caín y Abel y a todos. Porque la historia recuperará a aquellas personas buenas que hicieron lo que era correcto. Porque dice la Biblia que habrá resurrección de buenos o de malos. Para Dios ha perdonado por Cristo todo. Y que vuelvan a la vida y sean felices por toda la eternidad. Bueno, pues viaje del barrio de tiempo. Pues aunque no lo crean, entre nosotros habrá mucha gente en la barra del tiempo que están viviendo nosotros por ayudarnos, para comprender que para Dios no hay nada imposible, no. Todo es posible. Porque para Él es todopoderoso. Todo se puede realizar sin límite.